Vivir eternamente, un podcast sobre la muerte. Primera temporada, episodio 1, El don de Candy Delgado. Candy Delgado es conocida como la señora de los sueños porque tiene un don para interpretarlos. Pero con la muerte de su padre, Candy descubrió algo que la llevó más allá de los sueños y le permitió darse cuenta que su don estaba directamente relacionado con los espíritus. Bienvenidos al primer episodio de Vivir eternamente, un podcast sobre la muerte. Desde que nacemos tenemos una sola certeza, y es que algún día no sabemos cuándo, cómo ni dónde vamos a morir. Pero, ¿y si la muerte es una idea que solo existe en nuestra mente? Bienvenidos a Vivir eternamente, un podcast sobre la muerte, con Candy Delgado y Catalina Plata. Hace mucho tiempo tenía ganas de hacer un podcast y pues todas las personas que me conocen o que saben en qué trabajo, yo soy Catalina Plata y soy locutora comercial y trabajo en diferentes aspectos que tienen que ver con la voz y con los micrófonos, pues esperarían que yo hubiera hecho un podcast de locución o de lo que he trabajado, pero la parte que las personas no conocen es algo muy personal y muy íntimo de mi vida que desde el año 2015 sucedió y que me ha cambiado la vida, y que cuando yo vi que las cosas han sido tan buenas para mí, yo dije, esto tengo que compartirlo con la gente, porque yo creo que uno tiene la misión en la vida de hacer que otras personas crezcan a través de lo que uno ha crecido, de lo que uno ha vivido, y esta es como la inspiración para crear este podcast, que tiene un nombre bastante particular y lo hemos denominado Vivir eternamente, un podcast sobre la muerte. Y uno dice, pero a ver, vivir eternamente y sobre la muerte es contradictorio, o se vive o se muere. Pero yo creo que cuando uno vive a través de lo que le pasa en este plano terrenal y empieza a entender cosas de lo que uno vivió o en otros momentos de su vida, es decir, como cuando estaba en otro plano, otras cosas que son como difíciles de entender, son cosas que suceden pero uno no las comprende si no hay alguien en la vida que le explique o que uno viva en carne propia esas cosas. Y como seguramente yo estaba destinada a saber un poquito más de este tema, además que me daba pánico y pavor antes, pues la vida me puso en el camino a un ser maravilloso, a una mujer increíble, una señora además. Digo señora porque es mucho más grande que yo y nunca pensé poder tener una amistad con alguien que podría ser mi mamá, porque uno siempre cree que está como en línea con las personas de su generación o con personas que son como en la misma línea de la edad, que estamos viviendo lo mismo, pero con ella, que me lleva más de 30 años, he sentido como esa conexión especial porque ha sido esa puerta para entender lo que no tenía antes explicación, para perder miedo de cosas que antes me daban pavor y para poder tratar este tipo de temas que a muchas personas pues les da miedo porque es desconocido, porque hablamos de la muerte, porque hablamos de los espíritus y una cantidad de cosas que uno dice, uy no, pero pues esto qué es, paranormal, o como esas tantas arandelas que le han puesto a ese tema, y yo al lado de ella he entendido pues que es más natural, que es algo que le corresponde al ser humano. Y entonces la vida me puso una persona maravillosa que se llama Candy Delgado, una mujer fantástica, que la conocí en el contexto más raro del mundo. Estábamos trabajando juntas en una estación de radio. Digo juntas porque ella tenía sus programas, yo tenía los míos, pero un día en un corredor yo sentí como, hagan de cuenta, un imán que me jaló a querer hablar con ella y contarle un sueño, porque Candy Delgado es conocida también como la señora de los sueños y es una mujer que nació con un don, pero como ella es quien realmente puede contar de qué se trata su don y explicar un poquito por qué ella tiene más de pronto autoridad o conocimiento o experiencias que cualquiera, quiero darle la bienvenida a Candy Delgado y que nos cuentes, Candy, de qué se trata tu don y por qué es que tú puedes hablar de estos temas con un poquito más de conocimiento o propiedad que el resto de las personas. Querida Candy, bienvenida. Gracias, Cata. Hola a todos. Qué bueno poder compartir este momento. Yo soy más conocida como la señora de los sueños. Ella tiene razón. Fue un encuentro que no podemos decir de casual o coincidencia, porque no creo ni en las casualidades ni creo en las coincidencias. Yo creo generalmente que cuando alguien se pone frente a mí o se quiere acercar, es porque creo que Dios le dijo, está ahí, esa es la persona con la cual tú puedes utilizar tu don, y ella a lo mejor pensaría, la necesito, y sin saber por qué. Sí, tal cual, así fue. Porque la idea fue que nos presentamos, hablamos qué era lo que estábamos haciendo cada una. Y yo te conté un sueño, ¿te acuerdas? Sí. Y Candy me agarró de las manos, me miró y me dijo, ¿por qué no vas el sábado a mi casa?
Y yo le dije, bueno, pero o sea, quiero decirles que sin ninguna pretensión, sin tener ni idea qué me esperaba, sin conocerla, había escuchado hace 5 minutos que ella estaba al aire contando de qué se trataba el programa que se estrenaba por esos días en esa estación de radio. Sentí como la confianza de decir, bueno, voy a ir a la casa de esta señora a ver qué tiene para decirme, y ahí comenzó todo. Y empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y llevamos años hablando y hablando y hablando. Y dentro de esa exploración hemos tocado temas que en la vida jamás hubiese imaginado, que inclusive me hubieran interesado. Eso es lo que me parece muy chévere. Pero, mi Candy, ¿por qué digo yo que me interesaron? Es por la manera en que tú lo cuentas, en que tú lo explicas, en que tú lo has vivido. Entonces me hablabas de ese don que algunas personas que conocen tu historia saben de qué se trata, pero seguramente muchas personas que van a escuchar este podcast van a decir, pero ¿cuál es ese don? Ella dice que es que le ayuda a saber qué está haciendo o a entender más cosas o ayudar a las personas, pero ¿en qué radica ese don? Desde pequeña, y cuando digo desde pequeña generalmente colocan que a los 6 años, y siempre he comentado que mi primera interpretación fue a los 3 años. Y dirán, pero eso es imposible, ¿cómo puedes recordar eso? Pues lo puedo recordar porque cuando hay eventos traumáticos, uno no puede olvidar lo que sucedió. Por la edad no importa. Aparte, pues que por el don era como que difícil que yo no recuerde cosas desde muy pequeñita. Entonces, lo primero fue sorprendente que invitara a Cata a la casa. Y ella sabe que no cualquiera entra a mi casa. Muchas gracias. Antes la gente no sabía ni cómo era Candy Delgado, conocían su voz y la gente, por ejemplo, en la calle, si me oía hablar, me preguntaba, ¿usted es Candy? Pero no conocían a Candy. Cuando decidí estar en un programa de televisión, prácticamente, yo siempre he dicho que me tendieron una trampa, porque me dijeron que iba a explicar unos sueños en audio y pues estuve en cámara, y ya Candy Delgado dejó de ser una desconocida, pues porque ya sabían quién era. Pero ¿qué pasó con ese don? A los 3 años, lo recuerdo, mi mamá estaba hablando con una tía y a la tía le estaba ella contando un sueño. Yo en mi media lengua, pues yo le dije que mi hermanito se iba a caer, que iba a botar sangre por la sien derecha. Y como le he explicado qué sucedió, pues que mi mamá pensó de que yo tenía celos, porque éramos 6 mujeres, yo era la última en ese momento y había nacido el primer varón. Mi mamá dijo, la niña está muy celosa, ella era la última, pues la consentíamos y resulta que ahora todos los ojos están puestos en el hermanito, ¿no? Pero por la tarde yo estaba haciendo la siesta afortunadamente y mi hermanito tenía un biberón, acá creo que en el interior, era de vidrio, no existía el plástico y se cayó y por supuesto al caerse el biberón se rompió, se le incrustó parte del biberón y así tal, con la sien derecha, botó mucha sangre, le tomaron 18 puntos. Entonces mis padres sí creían en las coincidencias. Pues pensó que fue una cosa que pasó, pero que cómo iba a saber yo eso. Y que afortunadamente ni lo empujé, nada, no fueron celos porque yo estaba en otro lado. Pero se quedaron pues preocupados pensando, ¿qué sucedió? Que tenía hermanas mayores, mi hermana mayor me lleva 10 años, y que empezaron a preguntarme cada sueño de ella. El otro sueño que los impactó, escuché a mi papá contando un sueño y yo le dije, papi, el carro, nosotros ya no decimos incendiar en la costa, sino prender. El carro se va a prender. Y como que no me pararon mucha bola, pero cada vez que mi papá salía y montaba a mi hermanito, yo gritaba, lloraba, pataleaba porque quería estar en ese carro también. Mi mamá decía, llévala, porque es que esos son celos de ella, llévala con él. Ese día que mi papá fue a hacer nosotros teníamos como un supermercado, mi papá fue a hacer como la compra, nos llevó como una cuadra antes, en el garaje de la casa, es una casa muy inmensa. El carro se detuvo, el motor explotó, mi papá se bajó y cuando comenzó a incendiarse, mi papá se quedó petrificado y yo me tiré por la ventanilla porque íbamos en la parte de atrás y le tendí los brazos al niño bien chiquita porque yo lo que le llevo a él es 1 año y medio. Lo saqué y me acuerdo que caímos como sobre unas piedras los dos, pero lo valé del carro. Entonces, pues por supuesto a la familia le impactó, pero allí entendieron el por qué yo peleaba tanto por estar en el carro, porque era la persona que iba a sacar a mi hermano, que iba a salvar a mi hermano. ¿Cuántos años tenías ahí?
Debía tener como 6 años, Cata. Eras muy chiquita, una niña. Por eso te digo, imagínate, lo tuve que alar con los bracitos. Mira, era un carro Rambler blanco con negro, lo recuerdo perfectamente. Mis recuerdos son demasiado claros, yo no olvido nada. En eso también consiste en mi don. Los puedo describir como hace 70 años. Cuando tú, ya sea que te cuentan un sueño o ya sea que sueñas algo y tú misma, supongo, te interpretas tus sueños, ¿qué pasa en tu cerebro? O sea, ¿qué es lo que, cómo funciona el don? ¿Tú empiezas a asociar o hay una voz que te dice, dile qué es esto? O sea, dentro de tu estructura mental, ¿cómo es interpretar un sueño? Porque hay gente que puede escuchar esto y diga, no, pero esa señora, pues, ¿cómo básicamente interpretar un sueño? Y uno se mete a internet y uno ve, si sueña que se le cayó un diente, significa infidelidad, no sé, o dinero o algo así. O sea, ¿tú cómo lo percibes en la mente y cómo realmente puedes descifrar, deducir, interpretar ese sueño? Allí donde está la gran diferencia y de lo que a través de todos mis años he tratado de explicar a las personas. Cuando escucho a una persona narrarme un sueño, es como si tuviera un momento de abstracción. ¿Y qué pasa? Es como si mi cerebro comenzara a pasar una película de lo que está pasando con esa persona. Entonces quizás por eso mucha gente se asusta, o porque lo primero que le digo, no, pero es que a usted le está pasando esto, esto y esto, y Dios le está mandando a decir esto, porque eso es lo que significa el mensaje de su sueño. Entonces así funciona, no lo puedo enseñar, para mí ha sido muy difícil explicar eso. Acá no hay signos, no hay simbología, no hay sueños predictivos, y no, para mí no existe nada de eso. Tan es así que trato y he tratado toda mi vida de enseñarle a las personas que los visionarios no sirven para nada. Siempre les he explicado, mire, hay 3 cosas básicas. Lo primero es que Dios le habla directamente a la persona a través de un sueño. Que el mensaje de un sueño es únicamente para el soñador. Porque a mí me causa mucha gracia es cuando dice, ay, que soñé con mi amiga y entonces pues le pasó esto y eso es para... No, que si usted soñó con su amiga y a su amiga va a sufrir un accidente según lo que usted cree del sueño, pues Dios le hubiera avisado a su amiga, ¿para qué le va a avisar a usted? Es lo primero que le digo. Y es que es muy importante que la gente sepa que Dios le habla de lo que a uno le pasa día a día, para tomar decisiones, para saber qué hacer de verdad. Yo tengo 71 años, pero yo me despierto y lo primero que trato de recordar es qué fue lo que vi. Y de acuerdo a eso me doy cuenta que me toca hacer y ya sé qué hacer, qué decidir, cómo manejar una situación, y lo he hecho toda la vida. Entonces, alguien siempre me llama o me escriben para decir que si no les puedo enseñar a interpretar los sueños. Entonces yo me río mucho de eso, porque yo sería millonaria, ya tuviera escuelas por todo el mundo. Ya me hubieran dicho, enséñelo. No se puede, yo no puedo enseñar a interpretar sueños. Tan es así que no podrían escribir un libro que dijera cómo interpretar sus sueños, no. Pero bueno, mi Candy, esto que me estás contando, lo he oído en muchas entrevistas, lo he compartido porque te conozco desde hace varios años en reuniones, en videoreuniones, cuando hacías conferencias, todas esas cosas. Esto es lo que la gente sabe, parte del don que te regaló, como lo queramos llamar, la vida, Dios, el universo, pero hay otra parte de esa percepción que tienes o como esa capacidad de tener más intuición o no sé cómo se pueda llamar, que te ha regalado este don y que es el objetivo de Vivir Eternamente, un podcast sobre la muerte. Y es que tú, además de que te puedes conectar con las personas y puedes, digamos, interpretar esas imágenes o esas historias o esos relatos que te dan sobre los sueños, también tienes una facilidad, conexión, no sé qué palabra le puedes dar tú para el tema de los espíritus. Y ahí fue donde yo quedé como con la boca abierta. Primero, no creía mucho, tengo que confesar que era muy incrédula en el tema. Y segundo, pues porque no lo entendía, además no me interesaba ahondar en él. Pero, ¿qué es un espíritu y tú por qué los puedes o percibir o escuchar o ver? O sea, tu don, ¿qué es lo que te permite con el tema de los espíritus? ¿Qué es lo que realmente me parece fascinante y sobre lo cual vamos a estar hablando siempre en este podcast? La gente, si se dan cuenta que la industria del cine lo que más ha explotado es las películas de miedo, de terror y del más allá. Entonces, ¿qué pasa? Que han desdibujado la realidad de lo que es un espíritu, de cómo, aquí hablaríamos así, bueno, en plano físico, como es esto, cómo funciona un espíritu. Porque es que la gente solo piensa en las películas de terror que los espíritus atacan, que pueden asesinar, que pueden asumir ciertas entidades,
O sea, todo eso nos lo han enseñado las series, las películas. O la clásica, el fantasma, que no, ahí te iba a decir, sí, fantasma, espíritu, no, es sí, lo mismo, que le ponen una sábana y flota. Sí, pero es que todo tiene que causar, se supone, miedo, ¿no? Miedo, Pero claro, porque es desconocido. las personas generalmente hablan de un espíritu y quieren morir. Y lo primero que les digo, bueno, Dios santo, es que no se dan cuenta que nosotros estamos rodeados de espíritus. O sea, eso ¿O significa dónde que creen las personas, Cata, dónde están los espíritus? Te voy a decir dónde creen. en el cementerio. En el cementerio. Y les aseguro que van al cementerio y no hay uno. Allá simplemente están los restos, lo que albergó a ese espíritu. Y que nosotros, pues por en el caso mío, y le he enseñado a mi familia, que honramos ese cuerpo donde habitó, por ejemplo, el espíritu de mi mamá. Pero yo sé que el espíritu de mi mamá no está allá. Y se los decía siempre. O no está en un ataúd. Ahí en el ataúd, cuando vamos a un funeral, estamos viendo el cuerpo que habitó y eso honramos. En el próximo episodio de Vivir Eternamente, un podcast sobre la muerte. ¿Cómo rayos es un espíritu? ¿Serán como los pintan en las películas? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @vivireternamente_pd, en nuestro canal de YouTube, Vivir Eternamente el Podcast. O puedes escribirnos a nuestro correo electrónico, vivireternamente podcast@gmail.com.